La próstata es un órgano, una glándula en realidad, que es parte del aparato urinario y a la vez parte también del aparato genital masculino, como una glándula anexa, que se ubica debajo de la vejiga, es chiquitita, es como si fuera una nuez, y se ubica debajo de la vejiga y por delante del recto. El recto es parte del intestino, que es por donde uno va de cuerpo, ¿bien? Bueno, básicamente, como te dije, tiene más o menos 20 centímetros cúbicos, 20 gramos de tamaño, como una aceitunita, por así decirlo. ¿Cuáles son las funciones de la próstata? Bien, la próstata básicamente la función principal que tiene es formar parte del líquido seminal. O sea, cuando uno tiene relaciones, se produce la eyaculación, parte del eyaculado viene de la próstata. La mayoría de los líquidos se forman en la próstata, ¿bien? Los espermatozoides vienen de los testículos y terminan de formarse, o sea, terminan de ser parte del eyaculado con la secreción de la próstata. Doctor, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, la hiperplasia benigna de próstata es un crecimiento de la próstata que se provoca, o sea, que se produce en una determinada edad. En general, ya a partir de los 50 años comienza este crecimiento. No en todos los pacientes es lo mismo, pero sí, ya comenzaría a partir de los 50 años y después ya casi prácticamente todos los pacientes tendrían la próstata. En mayor medida, o sea, algunos más que otros, ya en los 80 años bastante desarrollada. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer esto? En sí, los factores de riesgos conocidos no se saben. Hay un problema, hay un desequilibrio hormonal que hace que la próstata aumente de tamaño, ¿bien? Que vaya hacia un crecimiento benigno, por eso se llama hiperplasia benigna. En realidad, causas no se saben bien, que hoy aparentemente está relacionado con la edad directamente. Te vuelvo a repetir, no en todos es lo mismo, o sea, no es que todos los pacientes les va a crecer de una forma. Hay pacientes que le crecen muy poquito y que incluso no le dan nada de sintomatología, y hay otros pacientes que le crecen muchísimo a tal punto que a veces terminan en procedimientos quirúrgicos, hay que sacarla, digamos. ¿Cuáles son los síntomas que se dan cuenta de que están padeciendo esto? Bien, los síntomas básicamente nosotros los dividimos en dos grupos como para que se entienda. Los síntomas cuando uno vacía, o sea, cuando se produce la diuresis, que son básicamente aquellos síntomas, por ejemplo, un chorro de la orina fino, el paciente tiene que hacer mucha fuerza para orinar, se levanta muchas veces a la noche, y después otros síntomas que nosotros les llamamos de lleno, que es cuando entra la orina a la vejiga, que son básicamente ir muchas veces al baño, con urgencia, o sea, el paciente tiene ganas de orinar y tiene que ir rápido al baño, e incluso se le llega a escapar, a eso nosotros le llamamos incontinencia de orina. ¿Puede evolucionar esto? Sí, como te dije antes, no todos los pacientes tienen pueden tener una próstata grande, pero no todos tienen la misma sintomatología. Y sí puede evolucionar incluso a tal punto de crecer que casi prácticamente el paciente no puede orinar, tiene una pésima calidad de vida, y por eso uno tiene que empezar a tomar alguna determinación en cuanto al tratamiento. Uno empezará con medicación y otros irán a cirugía, ¿no? Doctor, está hablando del tratamiento. ¿Cuál es la forma de poder tratar esto? Los tratamientos, básicamente tenemos los tratamientos que son no invasivos e invasivos. Bien, los no invasivos es el tratamiento con medicación, o sea, tratamiento farmacológico. Bien, hay ciertos fármacos que lo que hacen es desinflamar la próstata, y hay otros que, además de desinflamarla, reducen el tamaño de la próstata. Bien, e incluso vienen en combinaciones, en un solo comprimido vienen los dos tipos. Son distintas familias, tienen distintos mecanismos de acción, pero básicamente hacen eso. Y por otro lado tenemos ya los tratamientos invasivos, que son los tratamientos quirúrgicos. Bien,
que también eso depende un poco, el abordaje quirúrgico que va a hacer uno depende básicamente del tamaño que tenga la próstata. ¿Bien? Cuando son próstatas a las que nosotros les llamamos de leve o moderado crecimiento, si uno lo ve a una ecografía sería hasta unos 70-80 centímetros cúbicos. Recordemos que lo normal era hasta 20 centímetros cúbicos. Se hace un tratamiento menos invasivo, no deja de ser una cirugía, pero es lo que nosotros llamamos resección transuretral de próstata, que es una cirugía endoscópica. ¿Bien? Y ya cuando son próstatas más grandes, ya se hace la cirugía convencional, que es con una incisión debajo del ombligo. Por supuesto que ahora hay técnicas mucho más nuevas que, bueno, no están al alcance de todos, ¿no? Con láser, otras cosas que, bueno, no tiene mucho sentido conocerlas si uno no está íntimamente relacionado con esto, ¿no? Doctor, ¿qué factor de riesgo tiene el cáncer de próstata? Bien, el cáncer o la hiperplasia, básicamente el problema que tienen es sobre todo cuando está el crecimiento prostático está bastante avanzado. ¿Por qué? Porque puede traer muchas dificultades, no solo en la calidad de vida, en la forma de orinar, sino que al paciente le puede traer problemas, sobre todo en sus riñones, presentar infecciones urinarias a repetición. Y básicamente serían esas, más o menos, lo que nosotros llamamos las complicaciones de la hiperplasia prostática, ¿no? Doctor, hablando de la próstata, ¿cuáles son los síntomas para darnos cuenta que estamos frente a un cáncer de próstata? Mira, es medio difícil saber, yo creo que te comenté en otra charla que tuvimos, diferenciar los síntomas propios de una hiperplasia benigna avanzada y del cáncer de próstata avanzado. Digamos, en eso sí podemos diferenciarlo, pero en las etapas iniciales no. Por eso es que es muy importante la consulta del paciente, sobre todo cuando empieza a partir de los 50 años. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta que después lo vamos a explicar, pero básicamente en los periodos iniciales con la hiperplasia benigna de próstata casi prácticamente no habría diferencias. Ya cuando sí están avanzados, sí puede haber mucho sangrado, ya puede haber compromiso de los huesos, de otras partes del cuerpo, cuando ya es un cáncer avanzado. Pero en los periodos iniciales, como te dije recién, casi prácticamente no hay diferencia. Doctor, ¿cómo puede avanzar o evolucionar, mejor dicho, el cáncer de próstata? Mira, el cáncer de próstata tiene, básicamente, lo podemos dividir en 3 tipos, como para que lo entiendan. Cuando está localizado en la próstata, o sea, cuando compromete solo la próstata, cuando ha salido ahí, por decirlo, en la periferia de la próstata, hay unas estructuras anatómicas que se llaman ganglios linfáticos, que están cerquita de la próstata. Ahí nosotros hablamos que eso es un cáncer localmente avanzado, ¿bien? Y cuando ya se fue de la próstata y de esos gangliositos y se fue al hueso, al pulmón, ya ahí hablamos de cáncer de próstata avanzado. ¿Por qué esas diferencias? Porque es muy importante porque no solo por la evolución que va a tener el paciente, sino por las distintas alternativas de tratamiento que tiene uno, ¿no? Para atacar estas distintas etapas del cáncer, ¿no? ¿Cómo se diagnostica esto? Y, digamos, nosotros cuando el paciente viene a la consulta por lo que llamamos el control prostático, se le piden una serie de estudios que nos sirven no solo para hacer el diagnóstico de una hiperplasia, sino también de un cáncer, o sea, involucra un poquito todo, que básicamente son análisis de sangre generales, un análisis muy importante que es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que elimina la próstata que puede estar aumentado en el caso del cáncer de próstata, una ecografía de todo el aparato urinario, o sea, del riñón, de la vejiga y de la próstata, y lo que muchos hombres lamentablemente a veces les cuesta aceptar un poco, que es el examen dígito rectal de la próstata, ¿bien?